Pues bienvenidos todos otra vez a este espacio de las ideas, ¿no? A este podcast favorito de todos, se sabe. Sí. Súper Al menos de popular, que- güey. Sí, güey. Puta, güey. Vamos a reventar números. Sí, estamos en ¿qué? Top 7, ¿no? De Spotify. Y ya. ¿Cómo estás, Si Marco? a los que estaban en primer lugar ya los tumbaron, güey. Ya es un chingo. ¿Quién? güey. Yo nunca he visto quién está. ¿O qué, o sea, en güey? México generalmente está Creativo, Cosas y la Cotorrisa. No mames. Y no sé si estamos de los mismos. ¿Cómo se llama el que tiene Franco Escamilla, güey? Creo que es desde la silla, una mamada así, güey. Es que tiene un chingo de programas ese men, Sí, güey. pues, se dedica ya a eso, güey. Sí, güey. Chevato adicto al dinero. Ujú. Entonces, esos son los que están. Ah, y Leyendas Legendarias, güey. Ah, mira, esos Está güeyes todavía interesante, güey, les veo está otro pedo, interesante, pero la cotorriza, raza. Bueno, cada quien. Sí. Para hacerlos tan... Yo me inspiré en la Cotorriza para proponer Para este esto, pedo. güey. Sí, güey. Yo quiero ser... Es lobo, ¿no? Ah, no mames, güey. ¿Tú quieres ser el lobo? Sí, güey. Es pues que me nadie cae quiere ser súper bien Ricardo, güey. ese, Sí. Chis basura. Perdón, güey, te interrumpí, güey. No, está bien. Es que estaba pensando, Introducción dije, ¿quiénes al serán esos programa, güeyes? güey. No, pues, ¿cómo estás, güey? Chido, güey. ¿Todo Chido. chido? Sí, pues, Esperamos que día de ustedes también. Godín. Hoy estamos grabando en un día poco común. Sí, nos vemos un Poco poquito habitual. más golpeados. Es por lo Ajá, mismo, ¿no? Exacto, sí, ya entrada la semana. No hay descanso. Pero es bueno, porque Soy un significa que puto para cuando esclavo. salga este capítulo va a estar mucho más fresco el tema, güey. Sí. Tengo las manos así para... Ay, Para que ustedes ¿Qué, puedan güey? ¿Qué tienen tus vernos. manos? Pues así no se alcanza a ver, no se aprecia, pero sí están bien dañadas. Para que ustedes puedan disfrutar de esto. Pues no sé si tan fresco, ¿eh? También me parece importante que las cosas no sean como de una vigencia de 2 días, porque luego Ok. sí está muy cabrón. Sí, serían lo que me decías en un capítulo anterior, ¿no? A opinión veloz, o sea, Sí, se acaba rápido. caeremos en eso, en opiniones muy veloces, muy avanzadas sobre cosas que igual y ni siquiera estamos Dijera seguros, el viejo dicho, esto se vuelve una llamarada de petate, ¿no? O sea, crece rápido y se apaga en corto. Exacto, Entonces, güey, sí, Simón. también los casos a veces sí se tienen que atender más tiempo, ¿no? Bueno, Simón, sí. y hoy vengo, lamentablemente, no oscuro, pero sí con no tan buenas o bellas noticias o un tema tan agradable. Que se note que está entrada la semana, ¿no? Sí, que se note que estoy imputado. No, Exacto. no sé si topaste el caso de José Eduardo. Sí, lo topaste, el de Mérida. A la verga. De este chico de 23 años. No sé cómo abordarlo aquí, pero bueno, era abiertamente gay y lo detuvieron policías por sospechoso. Verga, sí. Y pues bueno, No, te ves- pues cuenta, o te- sea, te- para te- que igual la raza tenga contexto de lo que Bueno, estamos según hablando, yo, lo güey. que estuve leyendo, porque sí me interesó el caso, he visto muchos casos de abuso policial. Entonces sí no me parece como para dejarlo pasar, ¿no? Claro. Entonces estaba leyendo que él vivía en Veracruz con su mamá, etcétera, y fue a Mérida porque se supone o se presume que en Mérida es como una ciudad o un lugar muy pues con sí, mucha chamba, con mucha buenas oportunidad de oportunidades, trabajo. con un buen lugar para vivir, etcétera, ¿no? Entonces se dirigió hacia allá, tiene 23 años, se fue buscando como una mejor vida para no irse del país y poder venir, o bueno, ir a Veracruz quizá en ciertas temporadas, etcétera. Y según lo que leo, iba a tener una entrevista de trabajo y pues sí, los policías como normalmente 4 hacen güeyes, las cosas, ¿no? 4 sí, oficiales. pues lo atoran, ¿no? Como hablan ellos, porque te ves sospechoso, que qué onda, lo suben, lo violan según los estudios y pues se muere poco tiempo después pues por las lesiones, Sí. etcétera. Sí, que le dio una super golpiza, ¿no? Ajá. Me parece que lo violaron más de una vez, entonces el tema para mí es lamentable. Ujú. Y lo toco no por hacer morbo, ni subirme a la tendencia, ni nada por el estilo, sino que realmente, si bien se sabe y se ha visibilizado todo el rollo del abuso Ujú. y también de la nula responsabilidad ciudadana que tenemos, creo que ese es el problema que yo veo siempre. La policía puede ser una cagada, pero como ciudadanos no estamos haciendo nada, güey. O sea, O muy poco, güey. siempre nos quedamos viendo, ¿no? Siempre nos quedamos así como... Y nuestra mejor manera de interactuar con estos problemas es linchando a alguien, sin saber. O sea, te Sí, acercas y linchas a un policía. Digo, si bien las personas Puede que no respaldan tenga nada que ver, güey. esa acción violenta, pero realmente tampoco es la forma, porque no ayuda. No se ayudan a esclarecer los hechos, no ayuda a ver las declaraciones, si es que hay un delito y saber quién realmente participó en el delito. A lo mejor la persona a la que se linchan ni idea.
Bueno, no estoy defendiendo a nadie, creo que por eso es tan frágil esta idea que por mucho tiempo ha estado defendiendo algunos partidos políticos desde hace la pena de muerte. Desde hace unos 15 años que en se México popularizó, no se puede todavía. Claro, o sea, me acuerdo que cuando el Verde llegó con esta propuesta como su punta de lanza, güey, de decir la pena de muerte y fue hace un buen, para güey. violadores y la chingada. Yo era niño. En 2012, ¿no? No, güey, fue antes. Yo todavía era niño cuando empezaron a meter el pedo de la pena de muerte. Todavía estaba Fox, güey. Cierto, güey, cierto. Sí, güey. Sí. O sea, yo me acuerdo que quien lo utilizó más y le dio más hype a la idea fue el Verde en el 12 para que ganara Peña, ¿no? Y justo es ahí donde se me hace bien delicado ese tema, güey. Porque, a ver, si tenemos un problema primero institucional, ¿no, güey? Confianza en las instituciones. ¿Quién tiene confianza en las instituciones? Nadie, güey. No. O sea, la policía, güey, yo le tengo más miedo a la policía que los chacas de mi colonia, güey. La neta sí, güey. Al chile, güey. O sea, a mí sí me pone mal vibra, güey. Cuando veo a la tira, güey. Más cuando ves que son varios güeyes, ¿no? Simón, güey. Ya cuando veo 2 patrullas o veo una camioneta con varios güeyes, digo, estos culeros se les va a ocurrir una mierda, güey. Sí, así de hay que quitarle su dinero a ese güey. Y eso es lo de menos todavía. Y eso es exacto. O sea, eso es lo de menos, güey. O sea, ¿qué es lo más relajado que me ha pasado a mí? Que me paren nomás porque me veo sospechoso para que me revisen las cosas y ya. Y me dejen ir, güey. Bueno, al menos ¿no? Y además tengan el descaro, güey, de decirme, ¿no crees que es por cómo te ves? Ah, chinga tu madre, güey. Como si no fuera por eso, güey. Le hubieras escupido en la cara, güey. Sí, no es por tu apariencia. Y aparte tenemos el otro pedo, ¿no? De que sí tenemos algunas leyes que son un poquito ambiguas, güey. Pues sí, no, bueno, siempre la normatividad creo que queda rezagada de acuerdo a a lo emergente que es la sociedad. Siempre la normatividad va un paso atrás de... En este caso no sé si tú me sigas, güey. Pero yo me acuerdo que uno de los libros que más me marcaron y me volaron la cabeza mientras estaba en la facultad es el de una nueva teoría de la justicia de John Rawls, en donde él planteaba esta tesis de que, pues, sí, cuando un país, güey, tiene demasiadas leyes, un chingo de leyes y un chingo de reglas, es porque es altamente corrupto. Sí. ¿No? Y él hablaba de que, o sea, si vamos a apelar a un sentido de justicia, tal vez no kantiana, porque pues está muy cabrón ser deontológico, güey, y decir tajantemente esto no se hace, güey. O sea, sí poner una ética de mínimos, plantear una ética de mínimos, ¿no? ¿Cuáles son los mínimos criterios que tenemos que cumplir como ser humano primero, después como sociedad, y entonces ya de ahí partir a reglas muy básicas, ¿no, güey? Así de que en estos casos sí se puede, en estos casos no se puede, y en estos casos, en esta zona gris, pues se va a graduar el castigo dependiendo de la gravedad del asunto, ¿no, güey? Pero no tenemos algo así, güey. No, es que está bien cabrón. Sí. O sea, escucho teóricamente podemos abordar y decir 1000 cosas y suena bien. Pero yo sí estoy muy desesperanzado en ese sentido. Al menos en México y Latinoamérica sí veo como cosas bien extrañas, porque de repente no te imaginas que algo así pueda pasar. No. O sea, a mí me ha pasado en mi trabajo que el proceso que yo pueda llevar a cabo de cualquier persona no implica, por ejemplo, que necesiten sobornarme de ningún sentido. Sin embargo, hay gente que lo hace para omitir un paso, güey. Y es como de, no seas mamón. O sea, ni siquiera es como que te voy a tener aquí todos los días durante 3 meses y no te va a resolver nada. Oye, o sea, es cierto, güey, tienes razón, güey. O sea, sí está muy interiorizada esta cultura de la corrupción, ¿no? O sea, asumimos que el servidor público que nos está haciendo el trámite probablemente quiera un chesquito o algo. Ajá. Para... O un dinerín, ¿no? Es para acelerar el pedo, güey, cuando simplemente tienes que hacer el papeleo. ¿Estás jodido, güey? Sí estoy, pero no quiero dinero, güey. Sí, güey. Quiero una gallina. Yo me acuerdo que cuando le estaba ayudando a mi mamá con unos trámites, un desmadrillo, güey, ella tenía esta idea así como de, tengo que agradecerle. Y yo así como de, a ver, ma, no, aguanta. No tienes que agradecerle, al contrario. Si te cachan tú llevándole algo, güey, por agradecerlo o lo que sea, a ese güey se lo van a joder, ese güey se lo van a chingar, lo van a tachar de corrupto. Y él está haciendo su chamba, güey. Sí. Nada más está haciendo su chamba, ¿no, güey? De hecho, es que creo que lo que dices es tal cual. Me ha pasado 1000 veces el agradecimiento y es como, no, o sea, creo que también ser servidor público necesitas tener un mínimo de vocación, ¿no? De servicio, etcétera. Entonces, estar como atento de las personas, atento a este rollo. Y el rollo del agradecimiento es solamente, como lo hemos hablado 1000 veces, a veces tratar bien a alguien implica esto.
que pensemos que están haciendo un plus cuando realmente así debería ser todo el mundo, ¿no? Claro, o sea, es lo mínimo que uno esperaría de ellos, exacto, ¿no? Que creo que también pasa tanto con los políticos, por ejemplo, cuando hacen estas inauguraciones de obras y la chingada. O sea, güey, te hacen un evento porque pintaron tu calle, güey, pintaron las líneas en tu calle, güey. Sí, güey. Y eso es una pendejada, güey, ¿sabes? Y creo que estamos tan relacionados con este culto a las personalidades que incluso parece que también a los medios de comunicación, algunos, les piden celebrar los buenos aciertos de las fuerzas policiales y de todas estas instituciones, güey. Y es como de, ¿cómo? O sea, ¿le tengo que aplaudir por hacer su trabajo? Sí, claro. Por hacer para lo que él se rentó. O sea, no quiero sonar culero, ¿no, güey? Yo sé que es un trabajo muy arriesgado el que ellos hacen, la policía, güey. Pero tampoco es como que nos estemos ahogando en paz, güey. No. O sea, tampoco la estamos pasando tan increíble, güey. No, este caso, perdón, güey. Este caso que pones en la mesa, güey, lo pone de facto, güey. O sea, no solo no están haciendo un buen trabajo, están haciendo totalmente lo contrario a su trabajo. Exacto. No están haciendo su chamba. Es que sí me ponen a pensar, o sea, güey, o sea, un vato de 23 años buscando trabajar. Suena estúpido, pero a veces hasta el crimen organizado te cuida más. Entonces es como de, ¿qué rollo? ¿No? Y no estoy legitimando eso, sino me refiero que lamentablemente en México he tenido la fortuna o la mala suerte de también ver otros ambientes que no están tan chidos, pero te generan una certidumbre mayor, ¿no? Por ejemplo, el rollo de las plazas peleadas en lugares pues un poco más apartados y marginados, donde la gente respeta a estas personas. Unos por miedo y otros porque sí se portan chido con la gente, ¿no? Según. Que dinero, que una escuela, que aquí, que allá, ¿no? Cosa que el gobierno no hace. Entonces, ver el caso de esta... De José Eduardo, sí, a mí sí me pone a pensar que sigue, güey. O sea, te suben una patrulla, es que no seguro, te golpean, te violan y ya estás detenido según después por presión social y eso se agradece, creo que eso está bien. Y no tanto porque el gobernador y todas las personas implicadas tengan que hacer su trabajo. Simplemente es como, es que todos están mamando y pues ya voy a hacer como que hago algo para que ya dejen de chingar, ¿no? Porque es por eso. Ajá, y ni siquiera están sentenciados ni nada de eso. No están sujetos a proceso. Para ver si fueron. Sí, ¿no? Bueno, y eso me parece que es parte de una justicia y está bien, porque también hay que deslindar cosas que a lo mejor no son. Exacto, tendríamos presuntos, es el otro pedo. Tendríamos presuntos culpables, güey, ¿no? Exacto. Y lamentablemente es eso. Que ya tenemos la cárcel llena. ¿En cuánto estaba la última estadística? Ay, no sé, pero sí si era como de 2/3 de la gente de ahí está sin sentencia. Sí. Entonces son presuntos culpables. Pero bueno, ya ya de ahí sale... No, pero ya tu presidente ya está moviendo los hilos, ¿no? De esto. Personas sin sentencia. Claro, mi increíble presidente está arreglando todo ese pedo. Son 3 cosas que enfermos, y no me acuerdo cuál es el otro, que iban a quedar libres, ¿no? En agosto, septiembre. No sé si topaste eso. Pero se supone que era como una especie de mala copia de lo que suele hacer en Estados Unidos a los 100 días, ¿no? Que a los 100 días de gobierno tienden a perdonar sentencias de criminales no peligrosos. Sí, ¿no? O por delitos menores, ¿no? Así como de, pues lo agarraron traficando hierba, ¿no, güey? Y es como de, pues no mató a nadie, güey. O sea, nada más era mota. Déjalo ir, güey. Hasta lo que saben, ¿no? Es que sí está bien difícil. Exacto, güey. Pero sí, aquí está muy complejo. Y de hecho este tema creo que me pone... Me pusiste oscuro, güey. Te pasas de verga. Ay, perdón, güey. Es que yo no lo podía dejar pasar tampoco. No, pero es que está bien, güey. Porque este tema también me pone... Me pone a reflexionar sobre otro problema, güey. El tema de las masculinidades, güey, ¿no? Exacto. O sea, creo que todos conocemos casos de vatos que han sufrido algún tipo de ataque sexual y demás, pero que jamás es denunciado. Claro. Y jamás es denunciado porque parte de la cultura machista, güey, y de que tú tienes que ser un hombre, es que tú jamás puedes ir a denunciar, vaya, que te agredieron sexualmente porque pues tú eres el hombre, güey. O sea, ¿sí? Se supone que tú eres el dominante, güey. ¿Cómo que alguien te vino a dominar, güey? ¿Sabes? Y incluso te caricaturizan, o se burlan abiertamente de ti en los ministerios y en las fiscalías, sí, güey, totalmente. ¿no? Apenas me enteré de un caso que sucedió hace un par de años, güey, de un camarada que una morra pues se pasó de verga con él, güey. Quiso ir a denunciar, güey, y estos güeyes le dijeron, no mames, agradece. Sí. O sea, ¿cómo? ¿A quién le dan pan que llore? He escuchado esa puta frase. ¿Qué?
1000 veces. ¿Tú qué opinas de ese pedo, güey? Primero, O sea, ¿qué relación estamos teniendo ahí con quiero la sexualidad? No sé, güey. hablar más o menos de las violaciones. Es que tengo una duda, permítanme investigar. Según yo, hay una cosa que se le llama violación correctiva, pero quiero verificar rápido. Es una Entonces, mamada, sí, creo que por ahí va luego el pedo con estos pendejos, ¿no? violación correctiva. Creo que es así. ¿Sabes dónde no me yo la juzguen escuché, si me estoy equivocando. ¿Sabes dónde yo la escuché, güey? En estas ECOSIG, ¿cómo se llaman? Sí, ECOSIG, ¿no? Estas llamadas terapias para correctivas de la orientación sexual y la chingada, güey. Sí. ¿No? Y yo había escuchado que esas las utilizaban mucho contra las morras lesbianas, güey. Así como de, vamos a dejar que este vato abuse de ti, porque tal vez lo que necesitas es un vato para que te des cuenta de que no te gustan las mujeres. Un buen hombre. Dude, ¿qué? ¿No? Sí, he escuchado esos discursos bien pendejos. Según esto, según la Wikipedia, o sea, hay que investigar más, obviamente, nada más es un panorama. Sí. Violación correctiva es un crimen de odio que se refiere a la violación de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, ¿no? O personas percibidas como tal, a menudo familiares, con el supuesto fin pues de cambiar la orientación sexual, identidad o expresión de género de la víctima, ¿no? Más o menos yo me he dado cuenta, relacionarlo un poquito con los crímenes de las personas que, por ejemplo, de la zona roja, de aquí de Toluca, ¿sí zona roja le dicen? Donde hay trabajadoras sexuales, mujeres trans, pero hay muchos delitos de cuando las asesinan, es eso, de muchos vatos que están como con su rollo transfóbico y homofóbico y etcétera, para corregir, bueno, si vas a ser así, pues te voy a violar para que sepas qué, no sé. O sea, no hay un argumento para fundamentar esta mierda, ¿no? Entonces, considero que a lo mejor estos imbéciles piensan de una manera similar, con una actitud estúpida, vulgar, corriente y salvaje, reparar a una persona, ¿no? Si ya eres diferente, pues vas a hacerlo con provecho. Fíjate entonces, que es una película de la que yo te he platicado mucho, la de Fight Club. He estado escribiendo ahorita como un review, así como review análisis de la película para ofrecérsela a la racita, güey. Y justo una de las reflexiones que yo estaba teniendo con esta película es algo que sucede en una escena muy particular, güey. Hay un personaje que lo hacen llamar Angel Face, que es el personaje que hace Jared Leto en esa película, güey. Le queda perfecto. Y es precioso, o sea, realmente sí es como, o sea, sí destaca de entre todos los hombres de ese club de Teddy del Proyecto Mayhem, porque es muy guapo, es realmente muy guapo. Y se nota cierta tensión, por así decirlo. Es bello angelical, más que guapo, ¿no? Ajá, sí, sabes, o sea, es atractivo el vato, ¿no? Y el personaje principal, el que hace Edward Norton, tiene como una especie de fricción ligera con él, así como de que, se me cae muy bien, pero como que se le pega mucho a su contraparte, a Tyler Durden, ¿no? Ok. Que es su alter ego, o sea, sigue siendo el mismo. Ah, ok, sí. Sigue siendo el mismo. Perdón, te hice spoiler, güey. No, güey, se me va a olvidar mañana, güey. Pero precisamente dentro de este club de la pelea, justo después de que tienen este acercamiento así como de, hey, me caes bien, ¿sabes? O sea, como que nos entendemos bien en este desmadre que acabamos de hacer. Esa misma noche él pelea con él en este club de la pelea y lo destroza, güey. No mames. Lo destroza, pero completo, güey. O sea, sin piedad, sin nada. Sí, güey. Y todos los golpes a la cara, güey. O sea, realmente el objetivo era destruirlo. Interesante punto, ¿no? Y parte de cuando yo vi o sea, que me metí al pantano de qué es lo que quería mostrar el director en esa escena. Para empezar, el director, David Finch, pues se supone que es homosexual. Y él dijo, él decía que en esa escena, o sea, realmente sí era la pulsión masculina de querer seguir siendo un hombre y querer reprimir la atracción sexual que había sentido. O sea, es cabrón. Entonces, decía, o sea, él era realmente tan guapo que lo hizo dudar precisamente, o era atractivo, que lo hizo dudar sobre la supuesta masculinidad que él ni siquiera está seguro de tener. Sí. Y no le quedó otra más que destruirlo. O sea, no me puedo unir sexualmente contigo, pero te puedo destruir en el proceso, ¿sabes? Y entonces a mí esto es lo que me hace pensar. O sea, tal vez esta clase de oficiales y esta clase de atacantes, güey, por ejemplo, en este caso en particular, uno podría decir, pues, o sea, que los oficiales eran homosexuales. No necesariamente, ¿no? El vato en cuestión tenía actitudes homosexuales, pues tampoco necesariamente, ¿no? Porque cuando vi las fotografías en el reportaje, pues había como un vato normal, un vato X, güey. O sea, yo no le veía algo que estereotípicamente podríamos decir que es un hombre homosexual, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no sé si aplicaría el término esto de violación correctiva. O sea, me parece más una actitud de clan. Claro. En la que pues, los cuatro traen mierdas en la cabeza
y les pareció buena idea atacar sexualmente a un hombre. ¿Para qué? Probablemente para demostrar dominio, güey. Ya ves que lo decía Foucault, güey. Sí, claro. Es que por una parte, este rollo de las masculinidades, lo que yo he analizado de mi propia perspectiva, al menos yo en algún tiempo no había construido mi masculinidad. Mi masculinidad era un cúmulo de muchas masculinidades mezcladas. O sea, como lo que venden en el súper, en salchichonería, que meten el pinche queso y te lo venden ahí como con catsup y chiles a la verga. Esa era la masculinidad que normalmente se funda en países, bueno, al menos en México o en mi caso, es una masculinidad creada por muchas formas y no está construida plenamente. Es como una casa hecha cagada, ¿no? O sea, la construiste sin ningún entendimiento, de chile y de dulce y de todo, y ahí está tu casa mal hecha. Pero con entonces, goteras. O sea, tú sí tuviste como varias imágenes masculinas que tú dijiste, esta actitud está chida, venga, esta actitud está chida también. Pues más que chida, creo que, bueno, en mi caso, yo considero que tengo 27 años, ¿no? Y a lo largo de toda mi vida he convivido con muchos tipos de personas. Y hablando específicamente, por ejemplo, de hombres, fomentan algún tipo de masculinidad, pero otros legitiman un tipo de masculinidad a través de lo que pasa socialmente en los grupos de personas, con mujeres, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, tú vas viendo como de, pues, ¿de qué lado me queda mejor a mí? ¿No? Leí un tweet, a mí me parece reiterativo, y lo voy a poner como ejemplo hablando de una cuestión de la masculinidad. Esto lo escribió una morra, y decía, es más fácil enseñarle a coger al güey acá al teto que corregir a un promiscuo, ¿no? Dije, tienes un punto, pero te voy a decir algo. La persona que aprende a coger, si es que eso se aprende, yo creo que se comparte, pero bueno, si la persona que aprende a coger se da cuenta del éxito que logra tener con esa estupidez, se va a volver un promiscuo. Perdóname que te lo diga, pero no le enseñes si no quieres tener ese pedo, ¿no? Además no sé si va a realmente aprender a hacerlo, ¿sabes? Y aparte pues va a aprender a hacerlo con ella. Exacto. Pero aparte ella, pero ¿y luego? Eso es a lo que voy, pero aprender a coger, para mí implica mucho peso ahí. Enseñarle a coger al teto que corregir al promiscuo. Ambas figuras son de masculinidades sumamente extrapoladas una de otra, diametralmente opuestas, pero no que dejan de ser, me caga la palabra tóxicas, pero no dejan de ser masculinidades negativas cualquiera de las dos, ¿no? O sea, hay personas que... sí, por un lado tener al supuesto alfa y del otro lado al completo incel, ¿no? Sí, ¿no? Y que relacionar con a lo mejor puede decir, pues es que qué tierno, etcétera, pero también es una bolsa de basura, güey. O sea, mucha gente, o sea, ninguno de los dos extremos quiere decir que está bien, ¿no? Entonces, el legitimar que tu desempeño sexual es lo que te genera como una masculinidad, creo que estamos generando esas masculinidades sumamente aberrantes y estúpidas, ¿no? Y más si tú ves que muchas mujeres, y esto estando en una etapa temprana de vida, hablo, si yo hubiera visto este mensaje o este tweet a los 14 años, güey, a mí me taladra la cabeza, porque veo que muchas mujeres, en este caso, que era mi panorama de interés, apoyan este pedo. Y yo creo que ni siquiera tiene que ver con un estereotipo tan tajante, güey, así como de el promiscuo nunca va a aprender. Pues quién sabe, morra, igual y más bien él te va a enseñar, güey. Y a lo mejor el otro y a lo mejor el otro güey tampoco. Exacto. Sí, y exacto, y tal vez el otro güey pues, sí es teto, pero tal vez está más pinche enfermo que nadie, güey. Y te da la sorpresa, güey, ¿no? Sí, sí he topado muchas enfermedades ahí bien raras, enfermedades, o sea, no enfermedades, sino que de repente te hagan una propuesta extraña, ¿no? Un asunto mental de las personas que digo, la verga, ¿no? Y es que es ahí donde entra, por ejemplo, un dilema superhumano, me parece, güey, el que planteaba Schopenhauer, el dilema del erizo, güey. Y es que es ahí donde te preguntas, o sea, tenemos estos dos estereotipos, ¿no? O arquetipos de cuáles serían las masculinidades en sus extremos, ¿no, güey? Pero ahí podríamos jugar con el dilema del erizo, güey. O sea, al momento de tú relacionarte con otras personas, pues tienes que ceder, güey. Y tienes que asumir que va a existir algo de dolor en cualquier tipo de relación. Claro. Porque en cuanto te conectas, pues te vuelves vulnerable, güey. Claro. Te domesticas. Sí, ya saben un poquito más de ti. Exacto, te domestican, como decía el libro del Principito, ¿no, güey? Simón, güey. Entonces... Pero también al mismo tiempo tú tienes la necesidad de ser un individuo y de verte caracterizado y ser diferente del otro, tu autenticidad y desmarcarte de los demás. Y es ahí donde empieza este pedo del dilema. O sea, ¿qué tanto me acerco y qué tanto me alejo, güey? Por ejemplo, en ese tweet del que tú me hablas, güey, pues ahí sería cuestionar a la morra, ¿no? O sea tú lo vas a educar, pero para satisfacerte a ti. Claro. ¿Sabes? Y tendríamos que cuestionar entonces de dónde proviene tu deseo y cuál es la dimensión de tu deseo, ¿no, güey? O sea, yo cómo sé que no eres una persona que tal vez reprimió el recuerdo de que fuiste abusada sexualmente en la juventud, güey, y tú crees que la manera correcta de relacionarte sexualmente es a través del castigo y de los golpes. Es muy complejo. ¿Y tú le vas a enseñar eso?
¿Y esa va a ser tu gran aportación a la humanidad? Sí, porque, seamos honestos, suena muy estúpido que coger es íntimo. Sí, claro que es íntimo, claro que suele suceder en privado. Normalmente suele ser como con una dosis de secretismo, pero considero que todas las interacciones humanas aportan positiva o negativamente a la comunidad. Entonces, como dices tú, si tú adoctrinas o le enseñas o posicionas a una persona en un punto, en el punto que tú lo quieres, inevitablemente la relación o la interacción que tengas con esta persona va a terminar. Se acaba, se caduca, pero él va a continuar con estos vicios y detalles. Y se va a generar un patrón en él. Y va a llevar, exacto. Ella y él, o sea, ella es su patrón, él su patrón, y van a ir por todos lados, pues diversificando estas ideas tontas, ¿no? Para mí es tonto, ¿no? Sí. Y es que por el otro lado, y no quiero justificar, pero me parece un buen disclaimer para el supuesto promiscuo, güey. O sea, ¿qué es lo que hace que un promiscuo sea un promiscuo? ¿El relacionarse con muchas parejas sexuales? ¿Y si creo yo, desde mi experiencia y perspectiva, creo yo que... Desde mi decisión de vida. Desde que decidí dedicarme a esta. No, hacer un gigolo. Yo no soy pro vida, yo soy pro misma. Yo soy no, pro no, en fin. La voy a tuitear. Una vez. Sí. No, creo que desde mi perspectiva la promiscuidad es a través de la carencia o falta de valores, ¿no? Es decir, yo puedo estar relacionándome sexualmente con 1000 personas, pero evidentemente creo ahí es cuando vienen muchos términos, responsabilidad afectiva, y tienes que ir checando realmente si sí te importan las personas, güey. Es que entonces, si eres un puto egoísta, si eres un promiscuo, güey. Egoísta en el sentido no sexual del placer, sino egoísta en el sentido emocional de las personas. Claro, güey. Eso sí eres un promiscuo, güey, porque eres un ojete. Diablo, soy un promiscuo. Entonces, sí, muchos van a decir, verga, yo también. Es que eso te iba a decir, güey, o sea... Si por ejemplo, la categoría de promiscuidad solamente se reduce a las relaciones o al número de relaciones sexuales que tienes... Yo creo que al número, ¿no? Yo creo que es a la forma de cómo las o sea, la desconexión, tú hablas, ¿no, güey? Más que la desconexión, creo que la falta de interacción, o sea, sí, creo que es más o menos lo mismo, pero, ¿cómo te diré? De acuerdos con las personas. Solemos minimizar mucho el hablar con una persona antes de tener relaciones sexuales. Como que, ay, pinche vato intenso o teto. Chavato pendejo, me preguntó, güey, ¿cómo crees? Pues llegas y me coges y ya, güey. Porque un hombre llega y coge, un hombre no llega y pregunta. O sea, ciertas visiones, no digo que todas, ¿no? Güey, entonces... el chiste que hace South Park con los PC, güey, con las personas políticamente correctas, güey. De que tienen una fraternidad, güey, todos cogen, o sea, se empedan, todos cogen esa noche, güey. Pero en la mañana el líder de la fraternidad pasa tocando las puertas así como de sus consentimientos. Sus consentimientos expresos eran escritos, güey. No mames. Así como de, o sea... que la morra tenía que firmar un documento de que estaba de acuerdo en tener relaciones sexuales esa noche, ¿sabes? Ok. O sea, no estoy diciendo que lleguemos a ese extremo, güey, pero creo que tu planteamiento va por ahí, ¿no? Así como de... O sea, ¿qué es lo que quitaría el elemento de la promiscuidad dentro de tu amplia experiencia sexual? Pues sería el hecho de que sí te involucras en los efectos emocionales que podrías tener en otra persona. Claro. Y entonces prefieres dejar las cosas claras antes de tener el encuentro... y no para que se den malos entendidos después, ¿no? No, tanto por esa parte y también como de las cuestiones precisamente del placer, de cómo buscar y ejecutar y sentir el placer, porque evidentemente uno puede asumir, por eso hay muchos güeyes que llegan meter y sacar y ya creen eso es coger. Es que ahí hay una diferencia que yo noté mucho en esta corriente del psicoanálisis, que hacen una diferenciación entre lo que es el placer y lo que es el goce. Al placer lo catalogan como esta satisfacción que tienes de cuestiones que se podrían considerar virtuosas, ¿no? O sea, tienes relaciones sexuales, sí, pero realmente te involucraste también en el placer de la otra persona y el placer aumentó, ¿no, güey? Y ahí, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? O sea, nada más llegas, coges y te vas, güey. Así, nada más metes, sacas a la chingada, güey. Fox a Castro, coges y te vas. Exacto, güey. Ah, no coges y te vas, ¿no? Así me han dicho, güey, coges y te vas, güey. Sí, no me iba a quedar a dormir, güey. No me gusta cucharear, güey. O sea, justo llegas al otro extremo, ¿no? En el otro extremo es donde el psicoanálisis habla del goce. O sea, que el goce es toda aquel satisfacción que llegas a obtener, pero de acciones que tú mismo sabes que no son correctas o que estás haciendo el daño de alguien más. Y creo que se conecta perfecto ahí con el tema con el que abriste, güey. O sea, tendríamos que preguntarnos entonces cuál es la dimensión de estos oficiales de policía, no estos atacantes, güey, o del agresor sexual, güey. Evidentemente es el goce, porque no está buscando satisfacer una necesidad, un placer genuino, sino obtener una especie de goce momentáneo. ¿Considerarías que ese goce es derivado de la sensación de poder? Totalmente, güey.
O sea, es que de hecho... Y del sometimiento, ¿no? Sí, a eso se refiere el goce. A que, por ejemplo, que las relaciones, por ejemplo, sadomasoquistas estarían más allegadas al goce que al placer en sí mismo. Ok. Porque, por ejemplo, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, el placer ni siquiera viene de la acción en sí, sino de la percepción de la acción, ¿no? Entonces, tal vez no... O sea, por ejemplo... Lo platicamos la otra vez. Ajá, en la relación sadomasoquista podríamos decir, o sea, tal vez una nalgadita, o sea, un juego, sí, un poquito de rudeza. Hay cosas muy simbólicas. Aumenta el placer, pero ya cuando tu placer depende de que le metas una putiza a la persona que tienes enfrente, güey. Está cabrón. O sea, y que la persona esté esperando ese nivel de dolor para sentir es que sí. el goce. O sea, es eso, es goce, porque no te está generando realmente claro. Algo sano, güey, ¿sabes? Y hasta el momento, la palabra que creo que siempre decimos que es la clave, que es el pues, consensuado y todo esto. Pero creo que tiene muchos vacíos a la vez, porque digo, bueno, en esta cuestión de la violencia, hay personas, o sea, ambas personas en este juego del que tú acabas de ejemplificar más o menos, ambas tienen ciertas carencias. Evidentemente. ¿no? Evidentemente uno las absorbe de una y otra persona de otra manera. ¿Hasta qué punto es saberte consensuado? O sea, saber que es un momento de ambos, que ambos decidieron que así fuera. Y no es un aprovechamiento de cualquiera de las dos partes de las carencias que tiene el otro. Claro. Y eso que yo estoy accediendo, ¿no? Entonces, el punto quería retomar un poquito de lo que hablabas de la masculinidad de estos oficiales, cómo se construye. Yo, hablando desde mi perspectiva, no puedo hablar de otro hombre porque pues, no los conozco. Yo hablo eso, ¿no? Creo que se construye no se construye... absorbes una masculinidad de chile y de dulce y de todo, ¿no? Por eso ahí me he topado con grandes frases que una vez me la dijeron y suena fatal. Que es eres un gran hombre, pero no eres una gran pareja, ¿no? Ajá, sí. O sea, podrás ser un gran padre, pero no un gran esposo. Podrás ser un gran esposo, pero no un gran padre. Y plaza también en otras esferas, ¿no? O sea, puede ser un gran deportista, pero un pésimo entrenador. Sí. Puede ser un excelente empleado, pero un pésimo jefe, güey. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, sí, tienes razón, güey. Hay zonas grises ahí, güey. Entonces veo a estas personas que no construyen su masculinidad porque yo soy consciente de mi masculinidad realmente... Pues no hace mucho, te empiezas a dar cuenta, bueno, yo me empecé a dar cuenta como a mis 24, 23 años. Y evidentemente, todavía de un cúmulo de 10 años de venir pensando pendejadas, dices, pues qué onda, ¿no? Es momento de repensarte, pero evidentemente no es como de que, ay, ya amanecí con una nueva masculinidad, ya voy a ejecutarla como si nada. Pues esto creo que es un hábito y tiene que ser una constancia, no llegas a un punto. De hecho, te mueres sin llegar. De hecho, yo, o sea, lo relaciono mucho con la plática que tuvimos la semana pasada con esta Beth, que hablábamos sobre esta pedagogía, güey, del cómo fuimos educados, güey, okay. ¿no? Y justo, o sea, creo que también, o sea, imagínate, güey, juega tantito nuestra genética, ¿no? Si venimos de una línea genética en la que todos son violentos, pues somos propensos a la violencia. No significa que debamos ser violentos, ¿no? Claro. Somos propensos, ¿no? Y si a eso le sumas, por ejemplo, que crece en una familia, güey, o se desarrolla el ser humano en una familia en la que la figura paterna, que es la figura castrante, güey, es sumamente autoritaria, güey, dueña de la verdad y te educa a través del castigo y no de la empatía, pues es obvio que relaciones, que tu goce vaya por esa línea, güey, vaya por la línea del dominio, por la línea del poder, por la línea del autoritarismo, por la línea de ser dueño de la verdad. Exacto. Y por supuesto de tener el derecho legítimo, entre comillas, de poder hacer daño a otros, ¿no? Sí. Y si a eso después le sumas que tienes una placa que socialmente te da el derecho de ejercer la fuerza, la violencia. Imagínate, güey, o sea, tienes la fórmula perfecta para el agresor perfecto, güey. Sí, pues de hecho creo que se nota mucho en policías municipales, güey. O sea, y no demerito que no tengan estudios, sino muchas personas, puede ser policía municipal o en cualquier institución, tú dale cierto poder a una persona que nunca ha tenido nada en la vida, pierde la cabeza. Y ese poder, aunque ni siquiera sea grande, aunque nada más domine su manzana o su casa. Entonces, para muchos, soy jefe de familia y aquí las cosas se hacen como yo digo, ¿no? Y se agacha en la fábrica, güey, claro. Y es un... En la fábrica se la hacen de pedo por algo y agachadito, claro. Güey, agachadito. Y es una forma de ejercer poder, ¿no? Y, entonces yo veo el de estos pues pseudo policías, bueno, no sé si podrían ser policías o no tengo una buena relación con la policía, pero no sé, considero que
como siempre lo digo, solamente atacar y decir son unos idiotas y todo, sí, para mí lo son. Pero tenemos que desmenuzar un poquito qué hay detrás. Tenemos que saber qué está sucediendo, de dónde vienen, quiénes son, por qué actuaron así. Y yo sé que eso no le va a regresar la vida a nadie. Por supuesto, y yo es que eso... la solución fácil para la gente es precisamente esa, ¿no? Así como decir, pues te vamos a señalar, te vamos a criticar. Exacto, tal vez no te crucificamos, pero nos aseguramos, metemos presión de que te metan a la cárcel. Y luego, o sea, ¿para cuándo atendemos las causas de raíz? El problema sigue. Exacto. O sea, esos putos encerrados, esos pendejos encerrados, no sirve para nada, güey. Pero un agresor no sale de la nada, güey. Es lo que tenemos que entender, güey. O sea, hay ciertos mecanismos, hay ciertas cuestiones culturales y estructurales, güey, que nos están convirtiendo como sociedad en una fábrica de agresores, güey. Exacto. ¿No? Pero ahí, ¿qué hacemos, güey? O sea, ¿desde dónde lo abordamos? Por eso más o menos lo estábamos desmenuzando de yo como entendí mi masculinidad, la estoy entendiendo, la estoy pues no limando para volverme una persona dócil, que era lo que platicamos la otra vez en ¿qué? ¿En cuál fue? Somos machos. Justo. Porque somos muy machos. No es para volverte dócil, ni mucho menos una persona blanda. ¿En qué sentido me refiero? En un sentido sistemático, ¿no? De que llegue alguien y abuse de ti y tú tengas que estar plenamente dócil y plenamente... No, me refiero que lo que decía del cúmulo de masculinidades que yo absorbí, que las personas absorben, mujeres y hombres y personas en general, no tenemos la conciencia de observarlo, ¿no? Y yo creo que suena muy estúpido, quizá, porque mucha gente dice, la educación no es el camino, pero considero que es parte del camino. Sí, o sea, no todo es el un camino, elemento importante, pero es parte del camino. Entonces, ¿cómo no frenar, pero sí reducir estos impactos? Pues implica desde muchos sentidos. Este es como el rollo que hablaban la otra vez, transdisciplinario, multidisciplinario y bla, bla, bla. Oye, pero hay una tesis ahí bien interesante que yo he leído al respecto, güey, que cada vez me convence un poquito más, pero también tengo, o sea, piso el freno, güey, cuando me meto en esa... No hay que dejarse ir con una sola cosa. Esas tesis, güey, ajá. Por ejemplo, que todos sabemos que muchos de los conflictos ideológicos tienen sus raíces en la estructura, ¿no? En los problemas económicos. Y creo que aquí ya hemos hablado ampliamente sobre, pues, las desigualdades y que estas también generan ciertos hábitos de consumo, de cultura y demás, güey. Pero me topé con una tesis en la que hablan que tal vez podríamos empezar a resolver muchos de estos problemas si empezamos a desmantelar la familia nuclear. O sea... Hola, Marx. Hola. Mi mamá ya no es mi mamá. O sea, es que el planteamiento es este, güey. Considero que sí. Es que está interesante, güey. O sea, bueno, en cierto grado, ¿no? Sí, exacto, güey. Está interesante porque hablan de que, por ejemplo, si tú delegas la educación a la comunidad, entonces el sujeto en cuestión, el niño en cuestión, va a ser educado realmente dentro de los valores de la generales. Comunidad. Los cuales normalmente son horribles, güey. Pero es que ese es el problema, güey. Que parte de esta tesis de desmantelar a la familia nuclear es que plantean ellos de que estos problemas y estos sesgos ideológicos no se gestan en la sociedad, se gestan en la familia. Totalmente. ¿No? Entonces, de que tú te conviertes en un homofóbico porque te lo enseñó tu papá y tu mamá. Tú te conviertes en un machista, güey, en un futuro esposo que le parece normal golpear a su esposa porque lo aprendiste en tu familia, ¿no? Entonces, esta es la tesis que ellos dicen. O sea, tal vez empezaríamos a ser un poquito más abiertos con el tema de la diversidad. O sea, ya no hablar de tolerar, sino de aceptar y relacionarte con más personas, con personas muy diversas. Sí. Si empezamos a no permitirle a la gente, a los papás, educar a sus hijos como consideran apropiado. Claro. Por un lado me parece bien, ¿no? Porque digo, sí, o sea, muchos papás no les enseñan a ser papás. Claro. Y de hecho yo me he topado mucho en redes sociales y en discursos y en familia. Pero es que es como decirte, no me enseñaron a ser universitario. Entonces no estabas listo para ser universitario. Ajá, pero es que es justo eso, güey. O sea, incluso en pláticas familiares, ¿no? Cuando me dicen, cuando seas papá lo vas a entender. ¿Y por qué no mejor me enseñas de una vez, no? O sea, dime de una vez, ¿qué sientes tú que la has cagado y para yo no cagarla? Voy a tener un 80% de entendimiento y ya el 20% en la práctica lo voy a entender todavía más. Y es que es ahí donde yo tengo mucho problema con con este discurso de la gente, güey, del nadie escarmienta en cabeza ajena, güey. Claro. ¿No? O sea, como de que tienes que aprender en la vida putazos. Y yo soy de la idea contraria. Yo digo, oye, si le das a tus hijos las herramientas críticas y lo enseñas a pensar, lo enseñas a valorarse. Es un cerebro, güey, para eso lo tienes. Ajá, o sea, exacto, güey. Se supone que la civilización se empezó a fundar cuando dejamos de agarrarnos a putazos, güey, y empezamos que en lugar de meter por eso no se ha fundado la civilización, güey. O sea, se supone que por eso
empezó, ¿no? Estamos en las vísperas de la civilización, creo yo. Y seguimos bien unga, güey, sí. Queriendo aprender a madrazos de la vida cuando se supone que ya tenemos un lenguaje. O sea, claro. ya te puedo yo expresar qué aprendí esta semana como para un consejo, ¿no? Así como de, sí. A mí me tocó hacer esto. Una opinión. Me salió mal. Güey, si a ti te toca un día, no lo hagas. Güey, claro. No lo hagas porque me salió muy mal por esto y esto y esto. Claro. Güey. Pero, o sea, ¿tú qué opinas de esto, güey? O sea, ¿sí tendríamos que ir tan profundo a los cambios, güey? Muchísimo, muy profundo. O sea, este rollo es una confrontación contigo mismo, ¿no? Pelearte contigo en el espejo, en general. Yo sí considero que ese punto del desmantelar la familia es muy importante. O sea, yo recuerdo cuando estaba más chico, yo siempre busqué en casa como tener mi identidad. O sea, yo hasta mi infancia y cierto punto dije, sí, soy hijo de mis papás y todavía soy idéntico a ellos y pienso como ellos, ¿no? Como me han dicho. Claro. Y lo que ellos piensan o dicen es lo que se hace en la casa. Pero evidentemente al ser padre, creo que uno debe de tener ciertos entendimientos mínimos. Uh-huh. Estás trayendo vida emergente, uh-huh, que evidentemente no va a ser igual a ti y que evidentemente va a buscar su individualidad, ¿no? Sí. Entonces, siento yo que para mí, mucha gente cuando les digo, pues es que tienes que romper tu familia. Y por romper no me refiero a que le des así a golpes a tu mamá o a tu papá y decir, eres un pendejo si te vas. Simplemente tienes que romper con ciertos valores tradicionales. Ajá, es y sano, por tradicionales me refiero que, por ejemplo, si aquí la tradición en la casa es que pues, no voy a aceptar aquí ningún pinche homosexual, rompe ese valor tradicional, porque es un valor tradicional. O sea, se ha construido, se ha legitimado. Exacto, no estamos diciendo sea homosexual para ir en contra de tus papás. No, y estamos diciendo, o sea, tú relaciónate con personas de esa comunidad. Pero, o sea, quítate tú el prejuicio y tú sí relaciónate con ellos, ¿no? Pero justo voy a esto. Yo empecé a romper ciertas como dogmas y paradigmas de mi familia a cierta edad. Uh-huh. Creo que ahora sí ves los frutos. Ajá. Una relación más sana, una relación más abierta con ellos, una forma de entenderte de una... O sea, puedo hablar con ellos desde hace varios años de cualquier cosa. Sí, y me puedo entender con ellos. Y cuestiones bien cotidianas, ¿no? Cosa que gente... Una persona tatuada, güey, no necesariamente es un criminal. Claro. ¿No? Y que eran discursos que muchos papás traían, totalmente, güey. Y ¿no? cuando te ven a ti y dicen, pues mi hijo no... O sea, lo mi hijo es decente, tiene un tatuaje y chambea y no me da pedos. No. Entonces, no todo. No roba a nadie, no lastima a nadie. Entonces, ¿no? Los tatuajes no tienen nada que ver con la criminalidad, exacto, ¿no? Nada que ver. Y justo, güey, o sea, también quitarse ese prejuicio, por ejemplo, de los homosexuales, ¿no? Uh-huh. Que automáticamente todos los homosexuales les encanta pavonearse en la calle y son promiscuos y hacen chingaderas. Pues no es cierto. O sea, habrá uno que otro, güey. Que es un estereotipo de las locas, ¿no? De muchos de ellos se dicen, yo soy loca. Hay otros que no son locas. Güey, ¿no? Apenas me estaba dando cuenta de que hay una especie de... O sea, sobre todo de estas corrientes un tanto, pues sí, intransigentes con la comunidad LGBT, güey, tienden a relacionar mucho la homosexualidad con la pedofilia, güey, con la pederastía, güey. Así como de que si un hombre es homosexual, automáticamente le van a gustar los niños, güey. Sí. ¿No? Y es como de, dude, ¿cómo llegas a esa conclusión, güey? Creo que la vez pasada que tocamos ese tema, que precisamente ¿no? en lo de los machos, no somos machos, era lo que hablamos de las masculinidades. Pienso que muchos están argumentando que esto sucede por el hecho de la diversidad sexual, ¿no? De que ha habido grupos, y claro que los hay como en todo el mundo, siempre va a haber alguien que tenga otras ideas más locas o muy diferentes. Yo también quiero, ¿no? Entonces, si ellos son aceptados, ¿por qué yo no? ¿Por qué mi libre ejercicio de la sexualidad no puede ser aceptado? Entonces, no quiero meter en esto, ¿no? Porque tu preferencia sexual son niños, güey, nomás por eso, güey. Igual que la zoofilia. ¿Por qué la zoofilia no puede caber aquí? Uh-huh. ¿No? Etcétera. Entonces, yo sí considero que, por ejemplo, regresando un poco, romper tu familia o desmantelarla. Tengo ahí un ejemplo, me parece interesante. En México y países latinoamericanos, la familia es muy muégano, ¿no? La familia es que los... Iba yo a despotricar, que los pinches abuelos y esas cosas, no, que los abuelos, que los tíos, que se reúnen y que en todos Navidad, estén juntos. y que mucha gente vive con sus abuelos, o sea, sus abuelos viven con ellos, los hijos se independizan hasta los... Si es que se independizan, claro. Porque somos millennials, güey. O sea, también somos de la generación condenada que probablemente te convenga vivir el resto de tu vida con tus papás. Claro. No por ser huevón, sino porque no hay oportunidades afuera, güey. No me acuerdo dónde escuché esta basura, pero decían, a modo de chiste, a modo de broma, según, era de... ¿Cómo? No me acuerdo del punto, pero era como de... Voy a tener hijos en el momento hasta donde mis papás me puedan mantener para que me empiecen a mantener mis hijos. O sea, ¿sabes? O sea, como de que te vinculas, o sea, no te dejas de, o sea, no te desvinculas de tu familia. Sí, ¿por qué me explotas? Porque yo te di la vida, cabrón. Estás sumamente
moeganizado con tu familia, con tus papás, con tus abuelos. Y hay muchas familias, y no me van a mentir, que a lo mejor muchos de ustedes, si el abuelo lo dice, o sea, aunque no coincidan, se les respeta. Son ¿no? realmente patriarcados, ¿no? Que si la abuela dice esto, se le respeta. Protomatriarcado. Y se romantizan muchas cosas, sí, ¿no? Muchas violencias que vivió tu abuela, vivió tu abuelo, muchas cosas. Y bueno, pero son los abuelos. No les puedo llevar la contra. Y les hablan de usted, y el respeto, y la sí, al mismo tiempo que todo lo que se avienta el comentario más racista del mundo, ¿no? O clasista, o homofóbico, lo que quieras. Ajá. Entonces, si no desmantelas eso... En mi familia hace un par de generaciones había el hábito, no voy a decir de qué lado de la familia, ya lo saben, que era el hábito besarle la mano al abuelo, güey, ¿sabes? Sí, me imagino. O sea, pues, tenías que mostrar respeto al don. Qué bueno que a mí no me tocó. Al patriarca, ¿no? Qué bueno que a mí no me tocó conocerlo, o sea, no porque yo diga que es una mala persona, pero probablemente si me hubiera tocado conocerlo y me hubieran pedido hacer eso... Me hubiera odiado. Se ve complejo, ¿no? Odiado, sí. Pero esto no sucede porque los papás no le dan el ejemplo al hijo. Ajá. Los crían a base del dolor, como dices tú, a base de la disciplina, la falsa disciplina, de te tienes que subordinar. Porque aquí cuando tú trabajes, tú te mandas, ¿no? Cuando tú te pagues tus cositas, tú te mandas. Sí, creo que también parte de las maternidades, ¿no? O sea, obviamente yo jamás voy a ser mamá, pero... Puede ser, como pero o sea, no. por ejemplo, estos discursos, ¿no? Del, ¿por qué mamá? Pues porque soy tu madre, porque yo lo digo. O sea, yo creo que ya también tenemos que, en familia, o sea, si no quieren desmantelar a su familia, creo que también tenemos que empezar a elevar el ¿Quieres cambiar las cosas? Desmantela a tu familia. Desmantélate a ti y desmantela a tu familia. No, es que sí. Es que por lo menos cuestionar esos discursos, ¿no? O sea... Es que eso es desmantelar. Desmantelar no quiere decir que llegues violentamente y deja de pensar así, ya no eres mi padre. Sí, ¿no? Sí, güey. No, o sea, es precisamente empezar a, como tú decías, ¿no? Desarticular, desmenuzar un poquito este pedo. Es decir, a ver, o sea, no porque seas mi madre tienes la verdad absoluta. Exacto. No porque seas mi padre ya lo sabes, pinches todo. No porque llegaste a viejo significa que eres una pistola. O sea, tal vez llegaste a viejo por pura pinche suerte, güey. Dijeran en términos de Hobbes, quizá por pura cobardía llegaste a viejo. Ándale, quizá por cobardía, güey. Puede ser. Yo lo dejo en la mesa. No estoy diciendo nada. Es una buena... Sí, güey. Porque dicen, si quieres llegar a viejo hay que cuidar el pellejo. Pues obviamente. Ajá. Si yo quiero llegar a viejo me tengo que cuidar de todos los peligros posibles. La historia de las guerras, güey. Los más valientes son los que mueren primero, güey. Y porque son los que se quedan al frente, ¿Se traduce valentía? ¿Pendejismo? ¿O qué es esto? ¿No? Sí. Porque luego el más valiente es el más pendejo. Y casualmente el que llega viejo por experiencia termina convirtiéndose en villano, güey. Pues claro, güey. Has vivido lo suficiente para ya no estar del lado de los buenos. Ajá, o sea, por ejemplo, Hobbes, güey. O sea, pinche vato paranoico, la neta, güey. ¿Lo que es? Neta, ¿lo que es? Era un pinche vato paranoico, güey. Era obvio que él creyera que es natural ser malo. Porque pues, él vivió la madriza que le metieron a su papá cuando estaba esta parte de la reforma de la reforma luterana y demás, güey. Y después le tocó la guerra civil, presenciarla. Pues no tuvo una gran vida, entonces evidentemente su pensamiento tiene un fundamento. Su imagen del mundo es obviamente violenta, güey. Es que se entiende, güey. Sí, si vas y le preguntas a un sofista de la primavera árabe y demás, pues te va a decir que la vida es increíble, güey. Claro. Porque él estaba viviendo el apogeo de su civilización, güey. Y es que seamos honestos, depende desde donde estés viviendo la vida y desde donde estés viendo las cosas que va a ser tu percepción de la realidad. Sí. Entonces... creo que hacemos el mínimo esfuerzo de entender a los demás, que es lo que siempre decimos. O sea, si queremos terminar de desarticular poco a poco estas violencias, estos hechos que la punta del iceberg es el homicidio, ¿no? En este caso. Sí, entonces, ese es como el síntoma, ¿no? Así como de, o sea, ya viste el asesinato, ya viste la violencia, ya viste todo lo que está sucediendo. Ya es como la etapa terminal de la enfermedad. Vato, si ya la viste es porque había una mierda muy profunda detrás de eso, es que es como, hablando quizá más o menos desde el rollo de la teoría de los sistemas, un cuerpo sano que lo empiezas a someter a cambios físicos y de alimentación, por ejemplo. Yo te empiezo a decir, ¿sabes qué? Te voy a pagar tanto para un experimento, aceptas, no, que sí, firmas y me deslindas de responsabilidad. Te vamos a bombardear todos los días con carbohidratos, proteínas y azúcares. A ver qué pasa, ¿no? Y a ver hasta dónde llegas. Entonces, evidentemente, si tú tienes un cuerpo sano que lo empiezas a someter a eso, esto va a pasar. Es lo mismo, o sea, con lo otro, si sometes una mente a cambios y tú no haces ni el mínimo esfuerzo de entenderlo, evidentemente te vas a bombardear de todo lo demás. Muchos creen que están construyendo masculinidades o nuevas formas de relacionarse y realmente no lo están haciendo. Están sabiendo señalar, eso es muy fácil. Sí. Saber señalar es lo más sencillo que existe, porque solamente apuntas. Pues percibir es lo más instintivo que tenemos, güey. Pero desmantelarte, como lo mencionas tú, desarticularte para entender estas cosas y ver la punta del iceberg y qué es lo que está pasando, las causas. ¿Qué me causó la diabetes a este cuerpo? El bombardeo de esto. ¿Qué le causó la violencia a estas personas? Y
y que esta persona muriera a causa de esto, pues todas estas causas, güey, lo bombardeaste con mierda. Ajá. Y le diste poder y ya con eso se volvió loco. Sí, güey. O sea, Sí, imagínate si yo me vuelvo presidente de Corea del Norte, güey. Den por seguro que yo lanzo un misil a Estados Unidos. Porque estoy loco a la verga. No, es cierto. No, pero sí me refiero Porque anti-yankee, pero güey. seguramente yo no me siento aún, ni quizá alguna vez, con la madurez de poder dirigir un país tan militar como ese, güey, y no tener pedos con otro país. No lo sé, Fíjate güey. que yo me topé recientemente con una reflexión que también me hizo pensar bastante, güey. O sea, y no, esto no es de esta generación, es de chingos de generaciones atrás, principalmente aquellas que se consideran conservadoras, güey, Sí. ¿no? Que, o sea, realmente no son adultos, güey, nunca maduraron. No. O sea, son realmente niños que vivían en una estructura autoritaria, sí, pero también de proveedor. O sea, tu papá es el que te castiga, pero también es el que te provee todo lo que necesitas, ¿no? O tu mamá, según sea el caso, ¿no? O una persona. Pero ¿no? ya cuando creces te conviertes en un adulto que necesita proyectar esa figura paterna en otro lado. Sí. Y generalmente es tu jefe, tu líder de secta, tu presidente. Tu Dios. Tu Dios, exacto. O sea, tienes que darle esa carga paternal a alguien más, Sí. güey. Pero entonces ahí la cuestión es, o sea, ¿realmente estás madurando? ¿O simplemente sigues siendo un niño viejo, güey? ¿Sabes? Exacto. Un niño viejo que necesita a alguien que le esté diciendo qué hacer, qué pensar, qué está bien, qué Pues, está mal. dentro de ciertos discursos feministas, perdón que te interrumpa, sí hay cosas bien interesantes, ¿no? Los hombres, los machos, nunca maduran, que es lo que dices tú. Pero es que tampoco ellas, güey. No, pero y ese es el punto, voy güey. a un punto, ¿no? En Como este sociedad, caso, yo hablando ¿no? de masculinidad. Sí, sí, obviamente. Yo no soy sí. mujer, no puedo hablar, no sé. No, o sea, ¿no? me refiero Ajá. a que socialmente se percibe, claro. ¿no? Porque pues también... No, sí. O sea, No, se ve, güey, todos ¿por los qué- vicios son de todo o el sea, mundo. ¿por qué seguimos tratando a las mujeres como subalternas cuando son el 52% de la población, güey? Sí. O sea, se pueden organizar hoy y sacarnos Pero a la chingada, güey. Porque te han educado en... A que tienen que ellas que obedecer también cosas, güey. No, como subalternas creo, porque lo mencionamos la otra vez. Yo crecí escuchando, no de mi familia, sino en general como... no Afuera. sabes en dónde, pero sabes que existe algo. Sí, sabes que el discurso ahí está, Hay 7 mujeres por cada mexicano, ¿no, güey? ¿Te Sí, acuerdas de sí, esos esas discursos? mamadas, Entonces Simón. yo creo que de ahí la Sí, gente güey, es bien fuente pendeja, de los güey. deseos, Sí, güey. ¿no? Sí, güey. Fuentes de Ortiz. Ay, sí. Ojalá. Sí, güey. Fuente Raquel Vigorra, güey. Sí. Ay, no, y justo eso, ¿no? Pero considero... Es que te iba a decir, ya se me fue el pedo, Perdón, güey, perdón. Sí, Ay, sobre güey. ¿cómo le vas a ligar con el feminismo, güey? Ah, sí, justo, ¿no? Bueno, en este caso, hablando de hombres, hombres machos no maduran porque tienen a su mamá, a su mamita, ¿no? Y salen de casa de mamá para casarse y tener otra mamá. Por eso hay muchos Sí. videos exitosísimos en TikTok viendo la masculinidad infantil de un pendejo. ¿Sí? Entonces, perdonen, Tomás. pero exacto, pero es la realidad, güey. Es eso, o sea, Pero- la realidad es esa. sí, ¿Pero y por es que qué? tienes Porque razón, son güey. muéganos, güey. La familia no Sí. se desmanteló como debe de ser. A ver, mamá, Güey, yo y de si hecho me ya siento hay muy un- huevudito para Ajá. ponerme pedo según y para coger y ser un cabrón y lo que tú quieras, que eso es tu masculinidad, pues también tienes Pero no se puede suficiente preparar una valor torta al cabrón, de ¿no? de subsistir por tu propio medio, Ujú. tener tú obviamente tu casa rentada o comprada, lo que quieras, lo que puedas, obviamente. Y pues existir, güey, trabajar Güey, y hacerte pero responsable hay de tus un pedo mamadas. también bien cabrón, güey, que es esta cuestión del sujeto freudiano, güey. Ah, güey. O sea, por supuesto, ¿por qué sales de una familia muégano en la que tu mamá te hacía todo, te casas y tu esposa te hace todo? Pues porque Freud te diría, güey, tú querías coger con tu mamá, güey. Claro. Simplemente la sociedad y tu padre y todo el mundo no te dejaron. Ujú. Pero eso es lo que estabas buscando, coger con tu mamá. Claro. O sea, suena horrible ahorita lo que estoy diciendo. Horrible, se están comiendo, perdón. Pero Freud te diría eso, y es que justo esa es la cuestión, creo yo, de la evolución, ¿no? O sea, yo supondría que el concepto de evolución es trascender nuestra biología y trascender nuestra cultura, ¿no, güey? Güey, pues es que todo está aquí, güey. O sea, y cómo, exacto, güey. O sea, y creo que por eso es tan importante el pensamiento crítico, ¿no? Decir, a ver, tengo estos patrones, o estos psicólogos han dicho estas mamadas, ¿no, güey? O sea, ¿yo tengo una pulsión hacia mi madre realmente? Pues quizá no, güey. O como hija hacia mi padre, porque Ajá, ahí viene el otro pero patrón, ¿no? el complejo de Electra, ¿no, güey? Ujú. El otro patrón de que... y también se me hace bien raro. Es que también el psicoanálisis tengo pedos con ellos, güey. Porque Tiene cosas muy tienen rescatables, unas suposiciones bien raras, güey. muy interesantes, pero pues todo Ajá. es falible, ¿no? Pero es que también hay cuestiones... Y es que culturalmente también hay muchos discursos que están muy ojetes, son muy misóginos.
pero cuando los ves en la praxis dices, ay, cabrón, ¿y cómo lo desmiento, no, güey? Por ejemplo, y esto es madreada, güey, esto es madreada. Me estaba acordando de un podcast increíble que me encanta, te lo he platicado, el de Richo Farrell. Okay. El de Richo Farrell, güey, el de Neurosis y Ánimo, güey. Y en una ocasión él hablaba precisamente de esta ondita de la oficina, ¿no? Y cuando estás en la oficina, güey. Como letos. Y ves a la supervisora o a la jefa, güey, que está cagada con el mundo, ¿no, güey? Así, te grita, güey, y las tratan mal. Y el pendejo, nunca falta el pendejo del grupo, güey, que dice, esa vieja lo que necesita es una acogida, güey. Y se la dan y efectivamente, güey, se puso de buen humor. No, o sea, suena culera la analogía, güey, por supuesto, y suena misógina, por supuesto. Bueno, el contexto que le dan está pendejísimo, ¿no? Sí, por supuesto, pero... O sea, tenemos que ir más atrás, más al fondo de ese fenómeno. O sea, ¿por qué es cierto, no? Claro, porque es cierto, claramente, ¿no? Hay una necesidad. Y no digo por ahí ella, que no está siendo... y no hablo de una mujer que necesite ser acogida. Me refiero, todo el mundo, a través de lo que dices. Exacto, al verse privada de tener la satisfacción de un deseo o de una necesidad, pues termina proyectando esa frustración en los demás. Puede ser. Es a lo que yo quiero llegar, güey. Y también hacer la aclaración que todos tenemos pulsiones sexuales diferentes. O sea, unos más altos, unos más bajas. Hay de todo y creo que esa es la gran diversidad. Pero también pasa del otro lado. O sea, cuando no comes. Exacto, no comes. Ajá. O cuando haces ejercicio dices, verga, ¿por qué no lo hago diario, güey? Sí. Porque te sientes bien. Te liberas. Y cuando no comes te pones de mal humor y tratas mal a todos. Lo que pasa aquí es que el contexto de coger solamente lo reducen, como les decía hace rato, al placer. O sea, solamente y de hecho lo peor de todo es al acto del orgasmo nada más. Entonces todo lo demás queda de fuera. O sea, ten un orgasmo, güey, quieto, güey. Nunca va a suceder. Y no estamos ni siquiera descubriendo el hilo negro. O sea, tan solo tenemos que darle el scroll al feed de nuestras redes sociales. Y los 3 temas más exitosos que vas a encontrar en contenidos es comida y sexo. Y después ejercicio. Comida y sexo. Y eso quién sabe. Ajá. Y o sea, son estas dos porque son las necesidades más básicas, más instintivas. Y creo que el hecho de que sean también los contenidos más exitosos nos dice mucho de nosotros, güey. De hecho, en los grandes libros de negociación te lo enseñan. Satisface un placer o dale un placer a una persona con la que vas a tener algún tipo de negociación y verás la diferencia. Una necesidad. Te invito a comer, güey, para platicarte este pedo. Después de que ya comió y le platicas algo, la persona ya piensa diferente. Sí, generalmente ya está más relajado, más receptiva. Sí, ya es como de, pues ya comí, disfruté. Los sentidos, es que somos seres sensoriales, evidentemente. Entonces no podemos engañar al cuerpo, a no ser que tengas un pedo de paranoia, y obviamente te pones a pensar todo antes de hacerlo. Claro. Entonces, que ahí es donde también entra la ansiedad, ¿no, güey? Claro. Que la ansiedad, o sea, si a mí me pidieran definirla en pocas palabras, yo diría que la ansiedad surge de esta necesidad, y casi paranoia que surge, güey, del querer ser complaciente con los demás. O sea, querer ser lo que los demás quieren que seas. Sí. Y pues, obviamente, es que es como un sometimiento, también, ¿no? Ajá, y es que ahí, por ejemplo, del otro lado, yo asocio mucho a la depresión con la necesidad de, más bien, el choque de la realidad de que tú no estás siendo lo que tú crees ser. O sea, como que es más para adentro, güey, ¿no? Como el requisito del ser algo, ¿no? Ajá, o sea, exacto, güey. Y cumplir es que, con algo que no sabes. Y es que justo en una sociedad, pues, capitalista, aunque me digan que soy anticapitalista, o sea, en una sociedad capitalista del consumo y del cansancio, pues, ¿cómo no vas a estar despersonalizado? Claro, ¿y cómo no vas a buscar figuras paternas? ¿Y cómo no vas a buscar tener tu impacto en el mundo a través de la violencia, güey? Gurús motivacionales, ¿no? Muchas cosas. Es que sí, realmente, bueno, volviendo a retomar rápidamente el punto del desmantelamiento, que me parece de lo más importante, no la única forma. Tengo un ejemplo como de, no sé si podría decir geopolítico, ¿no? Pero viendo las familias mexicanas y viendo las familias, una vez en una charla con una doctora de República Checa, en ese momento era el 2018, me parece, y era el 3º o 4º país más seguro del mundo. Y ella decía, yo puedo salir de mi casa a las 3 de la mañana, andar en bici, y seguramente no me va a pasar absolutamente nada. Puedo irme caminando del bar o del lugar donde bebí unas cervezas y voy a mi casa y seguramente no va a pasar nada. Y hablaba ella precisamente de la planificación y de las estructuras familiares. Que los niños, bueno, las personas que son padres y tienen hijos, primero que nada, ni viven con sus abuelos, ni viven con sus primos, ni viven con sus tíos, ni viven con ni madres. O sea, desvinculados totalmente. Los niños van siendo estructurados y educados en un sentido de ir buscando su identidad y su libertad. Te puedes dedicar a las artes, te puedes dedicar a la ingeniería, lo que quieras, pero tú lo vas gestando. Esta propuesta sobre todo finlandesa, ¿no? De las escuelas de tiempo completo. Y luego, a los 17 años, la mayoría de los chicos ya tienen sus propios negocios y sus propios asuntos y
se independizan de su familia Ajá. nuclear y generan, que si quieren seguir solteros, que nuevas dinámicas. porque no es como de que me desvinculo y ya se fue porque embarazó a la novia, un clásico mierdero de México, Ajá, sí, güey. ¿no? Sino se fue porque está buscando su camino. Y ya cuando quiere tener una familia, seguramente va a ser a nuestra edad, a los 30 años. Claro que Y genera una obviamente- nueva familia. Y Sí, así va. Y por supuesto, ahorita no va a faltar la persona que diga, ay, pero pues es que estás hablando de Europa. Claro, pero no, O yo sea, sí hay lo puse cuestiones no como para estructu- copiarlo, ¿no? sino como un ejemplo. O sea, es que de- sí, y si hay cuestiones ahí, por ejemplo, estructurales, de por qué ¿no? desmantelar la familia es funcional. Ajá. O sea, y es que sí, y esto sí está ampliamente analizado desde la psicología social. Sí. Cuando las personas viven en hacinamiento, cuanto mayor es el hacinamiento y mayor es la obligación de compartir tu espacio con otras personas, más se van a propiciar los conflictos, la rispidez, Hola, Ecatepec, ¿no? Sí, exacto, Naucalpan, güey. O sea, municipios en el Estado de México. vete así a ver funciona. cuáles son las ciudades más peligrosas del mundo, son casualmente en las que vive la gente más hacinada, güey. Sí. En espacios pequeños, familias grandes, güey. Sí. ¿No? Las favelas, güey, en Brasil, güey. Sí, ¿Cómo claro. viven, güey? Sí, güey. Y al mismo tiempo también ahora es una de las zonas más caras de Brasil, güey, para vivir. Porque tienen una vista bonita. O sea, viven de la verga, pero tienen una Oh, vista vaya. bonita, güey. Ok. ¿Sabes? O sea, también la gentrificación ahí viene a hacer Sí. un papel medio retorcido en la sociedad, güey. Y tienes razón, güey. O sea, si de repente en un mismo departamento, y yo conozco casos así, güey, viven los abuelos, uno de los hijos con sus hijos, que uno de ellos ya también ya tuvo un bebé, güey, y se Sí, llevó a la güey. morrita, la Kimberly, o al nombre que le quieran poner, Sí, güey, sí, sí. se la robó. Además, güey, Sí. abiertamente lo dicen, se la robó de su casa y se la llevó a vivir ahí, güey. Es obvio que van a haber problemas, güey. Claro. Obviamente, güey. Ahorita dijiste una palabra que no me voló la cabeza la palabra, sino el trasfondo, el se la robó. Creo Ajá. que en México estamos muy acostumbrados a evadir las cosas. Sí. Y las evadimos y son Y conductas hablar infantiles. las cosas. Si quieres saber de una persona infantil o de sociedades infantiles, ve sus consumos de alcohol y drogas. Porque no están dispuestos o no estamos dispuestos a ver realidades realmente duras, ¿no? Ujú. Porque el se la robó es como de, mira, me evita el conflicto, entre comillas, de ir a hablar con un señor y con su mamá o con quien sea, con la persona responsable de esta persona o con la que vive, Ajá. para comentarle que, pues bueno, vamos a ser papás y nos vamos a ir y vamos a... güey, ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas, Y te porque das no cuenta sabes de que ser persona. eso es lo patético, güey. De que esa es nuestra figura de masculinidad. Exacto. El qué- hombre. ¿Y qué pasa si te cachas? Pues me agarro a El vergazos. hombre, no le vas a preguntar a la morra, vas, te la das y te la llevas, güey. Sí. Esa va a ser la masculinidad, en lugar de propiciar una masculinidad que sí sea Lo un peor de- hombre y vaya y diga, hey, pasó esto con su morra, con su hija, pero no se preocupe, yo me voy a hacer cargo, das la cara, güey. Sí, y a lo mejor también y dar tantas explicaciones, porque si ya estás listo para coger, evidentemente estás listo para llevar una vida por tu propia cuenta, Quiero pensar. ¿no? Porque también se premia mucho el iniciar una vida sexual a temprana edad. Ay, el cabrón. Sí, ¿no? culturalmente o se la premia, morra güey. tal, ¿no? Ah, pero se premia para los hombres, no para las morras, güey. Pues depende, Porque hay cuanto un más buen joven- discurso, por ejemplo, que pasó con Lindsay Lohan, Ajá. de que se había tenido relaciones con 100 güeyes de Hollywood y la madre, y es súper aplaudida, ¿no? Pero seamos honestos, güey, su vida tampoco es tan Sí, bella, tampoco no se nos romanticemos pasa que se siente bien. De hecho, Entonces- hay también otra corriente, güey, que habla sobre la cuestión del narcisismo, de cómo ha aumentado el narcisismo en estas épocas y que... La era escópica, evidentemente tenía y que suceder. Uno precisamente, una de las características del narcisismo son las emociones baratas. Ujú, O sea, y lo que tú decías, ¿no? O sea, somos una sociedad que evade, sí. ¿no? O sea, es preferible ponerte pedo y tener la sensación de la tranquilidad que te da el alcohol que solucionar los problemas que te hacen beber, ¿no? Claro. Es más fácil, no sé, agredir violentamente a tu esposa o a tu ¿O pareja, a una güey, persona? a una persona X, es más fácil agredirla, descargar ahí tu frustración y en lugar de atender las causas de tu frustración, Claro. ¿no? O sea, nos vamos por la emoción barata del momento y por eso tenemos personalidades altamente narcisistas. Claro, güey. y es más fácil tener un podcast súper gracioso que un podcast de crítica o de pensamiento que tú vas Sí, desarrollándolo como aquí. Güey, Lo que estamos expuestos, Las Marco y probabilidades yo, de creo... monetizar estos tienden a ser bajas precisamente por Claro. eso, porque las marcas No, van a y- decir, estos güeyes están hablando de mierdas, güey. Y O hacer sea, popular es lo peor, porque evidentemente tirar la popularidad hablando así, creo que sería interesante, si sucede, pero es que no es lo popular, ¿qué tipo de exacto. popularidad? ¿Quién te va a escuchar? ¿Quién te va a tal? Ujú. ¿No? ¿Por qué los podcasts más escuchados aquí tienen una dosis de humor alta? Ujú. Porque estamos evadiendo realidades que si no las metemos con comedia, nunca nadie las va a querer ver. Ajá. Entonces es bien difícil decirle a un niño las cosas por su nombre
y que crezca diciéndole pilín al pene, ¿no? Ajá. Y que luego se vulgaricen los términos y ya luego el pito, la verga, lo que sea. Como lo que sucedió precisamente el año pasado. Y la gente no lo ve mal. Que se reabrieron los casos de los abusos sexuales dentro de las escuelas. Ah, de las 18 escuelas de esta red, ¿te acuerdas? No seas cabrón, güey. ¿Y cómo lo hicimos? ¿7 estados? Hay que evadirlo porque Sí, son niños y lo van a olvidar. Es que ese es el pedo, güey. O sea, fíjate. Ay, no más. No, es que sí. Es que, o sea, por ejemplo, tenemos estos movimientos que creo que tienen una buena intención, al menos sus allegados o sus simpatizantes tienen una buena intención, lo que son los del Frente Nacional por la Familia, güey. ¿Quién sabe, güey? O sea, tienen, no me refiero a sus organizadores, no. sino sus simpatizantes, creo que tienen una buena intención, ¿no? Que viene desde sus sesgos culturales y demás, güey. Pero, por ejemplo, una de los puntos que ellos tanto defienden es la de no le des educación sexual integral a mis hijos porque me los perviertes, ¿no, güey? Pero después tenemos este caso, lo que sucedió de estas 18 escuelas, en donde uno de los testimonios de una de las víctimas era, obviamente este testimonio ya lo hizo muchos años después de sufrir su ataque, era que, en primera, que a ella le habían enseñado a hablar de su vulva y de su vagina como su galletita, ese era el mote, y que cuando ella se quejó con su mamá de que la estaban tocando, ella se refería, es que tocan mi galletita, es que me agarran mi galletita, ¿sabes? Y pues la mamá pues nunca agarró el pedo, o sea... Pero si le enseñaron así el nombre a eso, como ¿por qué chingados es que no entenderías? Es a lo que mejor es el problema. Es un lenguaje que tú generaste, ¿no? Cuando no le enseñas a la gente a decir las cosas por su nombre, pues obviamente van a ser víctimas de muchos otros pedos. Y esto es una reflexión que topé mucho de este Danger AK. No sé si lo topas. Hace contenido increíble en Canal 11. Es rapero. Pero es de rap conciencia. Entonces de eso se trata su programa. Yo escucho rap violencia. Rap violencia. Yo nomás puro vago, güey. Puro pinche cártel a la verga. La verga. No, pues yo también. Cero. Sí. No, de hecho casi no escucho ni hip hop ni rap, pero si escucho esas mamadas. Sí. ¿Ves, güey? Pues tus pinches sesgos de consumo, güey. Pues es mi catarsis, güey. Para no pegarle a la pared. Pinche narcisista y tus emociones baratas, güey. No. Así se vive. Bienvenido al capitalismo. Sí. Pero es que justo, güey, una de las reflexiones que él hacía güey, dice, es que mucho del por qué no podemos hacer nada para solucionar nuestro sufrimiento es porque ni siquiera podemos nombrarlo. Ni siquiera sabemos cómo nombrarlo, ¿no? Y es cierto, güey, o sea, la gente y la racita, ¿cómo se va a quejar de lo que les está pasando si ni siquiera entiende lo que les atraviesa, ¿no? Ponte pedo y olvídalo. ¿No? Dale. Es que de peda. En las rupturas amorosas, güey. Tu amigo a lo mejor dices, a lo mejor tienes buenas intenciones y pues vamos a ponernos pedos, güey. Y no es la forma. Te puedes poner pedo de gusto si quieres en algún momento de la vida, ¿no? Pero solucionar un problema a través de la pedez. Y además, y también es lo irónico, güey, dentro de las masculinidades. Vas a decir que es tu sí amigo, sirve, es tu mejor amigo, pero, güey, no te puede ver llorar, güey. Claro. O sea, si él te ve tristón, él no te puede ver llorar y te va a decir, mejor vámonos de peda, güey. Y omitamos esto. O vamos a buscar al otro cabrón y vamos a partirle su madre, güey. ¿Sabes? Hay que omitir esto. Siempre hay otra cosa que... Cualquier cosa es posible para ayudarte, menos escucharte. Claro. Todos son culpables, menos tú o menos yo, ¿no? Exacto. Y sí, güey, también está ese pedo, ¿no, güey? Seguramente... Cuando vemos para adentro, güey. Sí. Y sí, justo, es que lo que te decía, es más fácil señalar que confrontarte contigo mismo y ver la cagada también que eres. Sí, güey. Y decir, a lo mejor no es como que te merezcas una violencia, pero dices, pues a lo mejor es una consecuencia de lo que yo estoy haciendo. O sea, no necesariamente me lo merezco karmáticamente, y no, sino simplemente pues, te doy un putazo, me lo vas a regresar, seguramente. Y creo que eso es lo importante de hablar las cosas abiertamente. O sea, por ejemplo, yo he tenido racita que últimamente sí me ha invitado que a salir o que vamos a la pedita o cosas así. Y sí me dan ganas. O sea, sí me dan ganas, güey. Pero al mismo tiempo estoy en un mood en el que yo abiertamente les digo, o sea, ¿solo vamos a pistear o vamos a hacer algo más, no? Porque yo estoy ahorita en un mood en el que quiero aprovechar mi tiempo para hacer cosas. O sea, si quieres que pisteemos, va, pero ¿qué? ¿Vamos a hacer lluvia de ideas? ¿Vamos a empujar algo? Y también o hay algo que tú quieras hablar de que necesites hablar, entonces sé que hay un algo más por el cual compartimos esa chela, ¿no? Claro. Por el cual nos ponemos pedos. Pero si es ponerse pedos para olvidarse de lo demás... no, gracias. Valer madre, no, valer madre por valer madre. O sea, es que sí he visto muchas pedas así. Que a veces es necesario, claro. Güey, ya no tanto. Darse esa purificación, pero... Creo que a cierta edad ya no. No por la edad, pero llegas a un momento en el que dices, güey... Porque relaciono verse cierta conciencia con cierta edad. Evidentemente no podría pensar lo que pienso ahorita a los 17, güey. Claro. O sea, porque mi pasa nivel... todo, güey. O sea, yo ahorita de pendejo gasto en un café de Starbucks, güey. Claro. Pero jalo a ir a un Starbucks
si voy a tener una reunión con Claro. alguien. No, y evidentemente puedes tener la peda con tus amigos. Primero recordemos que es pandemia y cómo se gestan estas pedas, porque luego, no, todo tranqui, llegan 50 personas, como chinga tu madre, güey. No, se iba a ver a 2 amigos y todo bien. Pero hay que quejarnos, o sea, si hay problemas estructurales, si hay problemas institucionales y del gobierno, Es culpa por de supuesto, Gatell. pero es totalmente culpa de esos cabrones de que los hospitales estén saturados. O sea, güey, tal vez si no hubieras sido esa peda, te hubieras aguantado, o es más, si hubieras hecho tu peda en Zoom, tal vez no te hubieras contagiado, güey. Y es que te acabas de dar la razón, ¿no? Yo soy consciente, si vas a salir a pendejear y te contagias, pues tú ya lo sabías. Ajá. O sea, ya lo sabemos. O sea, estar aquí también nos causa un riesgo, ¿no? Sí. Y sabemos lo que puede pasar. Pero creo que te das automáticamente la razón, no por el afán de dártela, sino Ajá. en el rollo que decías hace rato de necesitan la figura, ¿no? De presidente, de alguien. Porque a una persona le quitas algo que los guíe, le quitas un semáforo y valen verga. Ujú. O sea, porque son pendejos, pinches idiotas, ¿no? Pero es eso. O sea, si no tienen una guía, un gobierno, o lo tienen un mal gobierno, un mal padre, Ujú. todo es su culpa. Todo es tu culpa, Sí, todo güey. es tu culpa. Yo soy tu hijo, yo no sé. De hecho, a eso es a lo que se refiere esta tesis de los niños adultos, güey, Sí, ¿sabes? De es que sí. de estos niños ya grandes, ya viejos, de que la cuestión es que ni siquiera les enseñan uno de los valores que tanto he escuchado en todos lados, güey. En todos lados escucho esta palabra, pero no veo a mucha gente que la aplique, güey. La responsabilidad, güey. Porque cuando hablan de responsabilidad es tu responsabilidad, es la responsabilidad del Todos, otro. menos la mía. Pero menos la mía, exacto, Sí. güey. Y hablaban precisamente de todas estas corrientes psicoanalíticas, güey, de que esa es la cuestión de buscar otro padre, güey. Esa es es ese fetiche, güey, de ahí viene, güey. De que es preferible decir, es que sí la cagué en mi vida, la cagué porque él me dijo, porque Cristo decía eso, Sí. porque el presidente me dijo, porque el Papa dice. Porque si el presidente sale sin cubrebocas, yo también. Exacto, güey. Porque es preferible darle la responsabilidad a alguien más. Porque pues tú eres pendejo, ¿sabes? Hacerte O sea, cargo tú de eres un ti. niño, yo soy pendejo. A mí díganme qué hacer. Y Sí. si no me dicen qué hacer o me dicen muchas cosas que hacer, pues me confundo. Llamen ¿no? a una... Sí, es que de repente sí sale como de llamen a un adulto para esto, ¿no? Y dices, verga, yo ya soy el adulto, Se güey. supone que tú aquí". eres el adulto, Sí, güey. qué cabrón, ¿no? De repente, o sea, sí pasa. Eres adulto para beber y para coger, pero no eres adulto para hacerte responsable de tus pedos, güey. Sí. Para tú de... No puedo, tú Sí, chiquito. sí, no puedo hacer otra cosa, güey. No puedo ir a trabajar, no puedo responsabilidad de otras cosas, güey. O sea, esto me consume, güey. Ahí sí diría las abuelas, ¿no? Pues primero aprende a lavarte los calzones, cabrón, no mames. No. Ay, no. Pero está mi mamá, güey, mi futura esposa, ¿no? Porque... Mami, tengo un titi. No seas mamón, qué basura de personas, un titi, güey, tienes pinche gastritis, cabrón, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Ay, sí. Pues como mamas, Tienes cirrosis, como fumas, ¿no? güey. Sí. Cabrón. No, pero es que ese es el punto, tal cual. Ajá. O sea, sí, ¿no? O sea, suena cagada ahorita, pero Sí. es la realidad, güey. Ujú. Lo más cagado es que nos da risa y creo que también eso Somos es un niños síntoma. grandes, güey. También eso es un síntoma grave. A veces yo relaciono las risas con la aprobación. Normalmente psicológicamente también. Si un niño hace una mamada y todos se ríen, el niño lo va a seguir haciendo. Ajá. Entonces, y de grandes también. Tú ve Que y ponlo a es el prueba en un payasito grupo. del salón, ¿no? En un grupo y hazlo reír y pues vas a caer bien, güey. Claro. Y estás aprobando Y ahí cosas. la cuestión es, ¿qué vas a hacer con ese estímulo, No sé si tú topas el nombre del filósofo, o son filósofos, yo la verdad olvido todo, que decía que la risa es el síntoma del pendejismo, ¿no? La verga. Era muy Ajá. intenso en sus críticas. Pues o sea, es que yo sigo filósofos que validan mi risa. decía que la risa solamente lo único que te da a entender es que la persona es como un puto simio. Güey, gracias, güey. Güey, me acabo de reír, güey, ¿no? No, pero es que no me acuerdo quién es, lo voy a investigar bien y ya Sí, luego güey. traigo el dato chido, ¿no? Para leer más de ese cabrón. Porque es que sí, también hay otras tesis, ¿no? No Por digo ejemplo, que sea- Nietzsche hablaba abiertamente de que el sentido del humor está estrechamente ligado a la inteligencia. Y por eso depende mucho la Pero- clase de... pero la ¿qué es clase el sentido del humor, a eso, güey? a eso se refería él. Dice, depende mucho la clase de comedia a la que accedes. Porque si se lo dices a un güey que adora Radamés de Jesús, güey. Exacto, va a decir, o sea, no mames, soy un si te hace reír, ¿no? chuponcito, pues qué bueno que te hace reír, o sea. Pero si es el único tipo de comedia que puedes consumir que te hace reír, vato, creo que sí necesitas abrir un libro de vez en cuando. Voy a sonar bien mamador. no pero quiero demeritar a nadie, es güey, que pero- sí lo necesitas, güey. ¿Qué pedo con el pedo de chuponcito, no? Y es un güey que es abusador, me parece. Ajá. Y O sea- porque es gracioso que Radamés, por ejemplo, hiciera chistes O- de su esposa, güey. exacto, Allá a un lado burlándose de ella. Porque y- es gracioso ¿qué pedo? Polo Polo, ¿no? O lo fue.
¿no? Quisiera pensar que ahorita ya nadie de ese estilo es gracioso, pero sí lo son. Sí lo son. Para mucha gente, y eso es lo más cabrón. Y se valida porque te ríes, ya, qué cagado, ¿no? Pegarle a mi esposa. Luego te voy a mandar el artículo. CISEC tiene un artículo muy interesante con el tema de los chistes, güey. Pero del símbolo del chiste, del por qué es importante y también del por qué es una mierda. Y es que, hablando quizá de todos los pensadores, pues todos los puntos son válidos. O sea, son puntos para analizar. No hay verdades absolutas. Ellos mismos deben de decirlo, ¿no? Ahí sí ya no estoy tan de acuerdo contigo. ¿Que haya verdades absolutas? Yo sí creo que hay verdades. O sea, yo sí creo que hay verdades. Creo que hay realidades. Que no hemos... Realidades, exacto, no verdades. Que no hemos accedido a ellas. Es que, o sea, la verdad, se supone que la verdad es lo que se refiere a lo real, ¿no? Claro. Se refiere a eso. Pero es que también... O sea, hay realidades muy... O sea, de a huevos, si ahorita choco la cabeza aquí... me la voy a desmadrar. Exacto. O sea, es una realidad. Exacto, hay situaciones que no pueden ser cuestionadas. Pero si deconstruimos... Si te comes un vaso de lava, pues te vas a morir, güey, a la verga. Si deconstruimos este muro y lo ponemos acolchonado porque evidentemente yo estoy pendejo o estoy mal de la cabeza y me va a dar un madrazo ahí y lo ponemos acolchonado porque ahora estoy en un santuario psiquiátrico, evidentemente ya no voy a lesionar. Sí, entonces la realidad se transformó. Por eso yo sí considero que no hay cosas absolutas. Las realidades se transforman y las verdades también se transforman. Creo yo. Sí, por eso digo, el muro lo deconstruí. Con ese pedo de hay muchas verdades o que no hay verdades absolutas, pongo mis reservas, güey. Pongo mis reservas. No vine aquí a que me contradigan, cabrón. No, pues es que sí, bueno, cada quien, ese es el punto, ¿no? Sí, cada quien tiene una opinión. Yo la valido a través de la falibilidad. Ajá. O sea, yo todo lo pienso así, de lo que pienso hoy, el día de mañana. Sí, no, pero en todo en general. Hay realidades que duran 10 años y luego ya se caducan. Por eso considero que hay verdades que se transforman, pero evidentemente ya es un punto de cada quien. Sí. No lo apruebo. Creo que yo sí soy un poquito más determinista en ese sentido, ¿no? Es que yo creo que debe haber puntos y para entenderlo tendríamos que platicar de eso. O sea, no mames. O sea, ya se está acabando esto, ¿no? Entonces, asumirlo... Porque yo estoy interpretando tus palabras así como muchos otros, ¿no? Y podría yo decir, pues pinche Marco, mamón seco, sí, ¿no? Pero y ni siquiera estamos entendiendo a qué te refieres. Ajá, sí, que ya habrá tiempo de dilucidar esta rispidez que acaba de surgir. Ahorita ya fuera en el parque, ser un debate interesante. A chingadazos. Sí, a navajazos, güey. Así, mano limpia, güey. Así se arreglan los hombres, los hombrecitos a mano limpia, sí, güey. Porque los hombres se miden con los puños, ¿no? Yo así de, yo no soy hombrecito. Yo no soy hombrecito. Sí, güey. No, pero pues sí, bueno, ese era el tema del día de hoy. No sé qué les haya parecido. Es que está denso, man. Y creo que la justicia es lo que debe de preservarse o de buscarse siempre, pero también cómo se ejerce la justicia. La justicia no es nada más de cárcel, adiós todos y bye. No, justicia... Es que creo que también hay que cuestionar eso, güey, ¿no? En su momento. Tengan esa conversación, tengan esa reflexión, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra asociación de justicia? Exacto. ¿Asociamos justicia con castigo o justicia con condiciones que eviten la criminalidad? Y si esa es tu visión, entonces ponte a pensar por qué el sistema penitenciario en México no funciona para nada. Ajá. Si es el castigo, nada más. Eso se ganó. Ponte a pensar por qué los sistemas penitenciarios de ningún país funcionan para pinches nada. Yo sé que siempre he dicho, ¿para qué te vas tan lejos? Como ejemplo de esto, ve tus propias cárceles. Si quieres solamente tener políticas comparativas, ve una cárcel de Noruega, por ejemplo. Que se podría parecer... Hay que checar qué están haciendo. Más a una universidad. De hecho, una se parece aquí a CEU. Y es interesante. No para que lo apliques igual, porque obviamente... De hecho, es interesante la pregunta al revés, ¿no? No va a suceder. ¿Por qué mi escuela parece una cárcel, güey? Las escuelas son cárceles y todos lo sabemos, güey. ¿Por qué las fábricas, los centros de trabajo, las escuelas, los manicomios, lugares de adoctrinamiento? Las cárceles se parecen? ¿Por qué, güey? ¿Quién sabe? ¿Por qué será, güey? Nunca me lo había cuestionado, güey. ¿Quién es tu papá en el entorno en el que estás, güey? ¿No? Yo diría que este ejemplo que acaba de dar, lo piensen, el por qué se parecen todas estas cosas. Sí, y solitos van a ir encontrando respuestas. Sí, güey. Entonces, eso es lo más cool, te vas a tener toda una ola de anarquistas. Quiero que seas tú mi líder, ¿no? Entonces, ya no serían anarquistas, Mi papá Strong me dijo. No, pero justo eso, ¿no? Tratar de hablar de la justicia y tratar también de desmenuzar un poquito los casos y las cosas, porque no podemos solamente, como decías hace rato, y responsabilizar a todos o a otros de lo nuestro. Y también me parece muy sencillo la actitud de señalar. Sí. Entonces, tómense un tiempo antes de decir estupideces. Así nosotros nos tratamos de dar un tiempo, obviamente por la rapidez aquí, seguramente hicimos 50,000 estupideces, pero sí, no sé, privilegiar la conversación de eso, ¿no? Y el razonamiento de ello. Híjole. Solo a ti se te ocurre traer estos temas, esa mierda, sí, güey. Andaba de buen humor. Pues muchas gracias, bandita. Perdonen. Sigan este contenido, denle like, reaccionen, compartan.
Los amamos. Hasta luego, muchas gracias.